Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. ¿Qué tal amigos? Hoy te bendigo y te invito para que seas fuerte porque las cosas pronto van a mejorar. Quizás hoy nada está a tu favor, pero ten la certeza de que pronto todo cambiará. Dios es tu mejor aliado, Dios siempre está contigo, Dios nunca te abandona, Dios siempre te escucha. Por lo tanto, aférrate a Él, aférrate a sus promesas y camina con la esperanza de saber que Dios, que tanto te ama, está trabajando ya a tu favor. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 9, versículo del 2 al 10. Un texto que nos ilumina sobre todo en la fiesta que hoy celebramos en nuestra iglesia, que es la fiesta de la transfiguración. Todos recordamos este gran acontecimiento. Yo creo que si en la Biblia hay un acontecimiento extraordinario, excepcional, sublime, es precisamente la transfiguración de Jesús. Recordemos que la transfiguración de Jesús básicamente tiene que ver con el cambio de su apariencia. Jesús, nos dice el Evangelio, fue al cerro. ¿A qué? A orar. Se llevó a 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Y delante de ellos cambió su apariencia. Su rostro brillaba como el sol y sus vestiduras eran blancas como la luz. Y allí junto a Jesús aparecen Moisés y Elías. Y Pedro está tan feliz de aquella experiencia que dice: qué bueno que nos quedemos aquí. Me encanta lo que Pedro le dice a Jesús: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 cosas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero dice la palabra de Dios que Pedro no sabía lo que pedía, Pedro no sabía lo que decía. Y después de esto, por supuesto, nos dice la palabra de Dios que en eso apareció una nube sobre ellos. Y de esa nube se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo, escúchenlo. Al momento, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino solo a Jesús. Y después de esto, ¿saben qué pasó? Después de esto, bajaron del cerro. Y mientras bajaban del cerro, Jesús les encargó, que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara. Vayamos a este texto tan especial. ¿Qué nos revela este texto del Evangelio de hoy? Lo primero que a mí me asombra es que la transfiguración de Jesús ocurre mientras Él está en el cerro y está allí orando. Jesús en comunión con el Padre. Es en esta comunión donde Jesús es transfigurado. Es en esta comunión con el Padre donde su apariencia cambia. Eso nos recuerda, ¿no?, cuando Moisés en el Sinaí se encontraba con Dios y dice la palabra de Dios que precisamente su rostro también estaba lleno de luz y todos se daban cuenta de que Moisés realmente había estado hablando con Dios. ¿Por qué? Porque había un cambio en su apariencia. Ciertamente, en la comunión con Dios no solamente cambia nuestra apariencia, sino que también cambia todo nuestro ser. Y sabes una cosa, la gente lo percibe. La gente percibe cuando tú y yo hemos estado en comunión con Dios. La gente percibe cuando tú y yo vivimos en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no solamente cambia nuestra apariencia, cambia nuestro interior, cambia nuestro ser. Ciertamente hay una transfiguración en cada uno de nosotros. Esa palabra transfiguración significa cambio de figura, cambio de forma. Y ciertamente, en la medida en que nosotros entramos en comunión con Dios, cambiamos, cambia nuestra forma, cambia nuestra figura. Pero ¿a quién se llevó Jesús? Allí al cerro se llevó a 3 de sus discípulos más íntimos, a Pedro, a Santiago y Juan. ¡Qué privilegio más grande! ¡Qué privilegio más grande! El poder gozar de esa intimidad, el poder contemplar la gloria de Jesús por un momento. Pero había una razón por la cual Jesús se llevó a estos 3 grandes hombres, porque ellos estuvieron con Jesús ciertamente y estaban con Jesús en los momentos buenos, pero también en los momentos difíciles. Y ahora ellos son testigos de la gloria de Jesús. La transfiguración, si ustedes quieren, nos revela varias verdades.
La primera gran verdad nos revela la cercanía de Dios, de un Dios que a pesar de que nos trasciende, siempre está cercano a cada uno de nosotros. Siempre viene a nuestro encuentro, siempre quiere encontrarse con nosotros porque somos sus hijos. La revelación que nos hace la transfiguración es la de un Dios que siempre es fiel, fiel a sus promesas y que siempre busca el encuentro con cada uno de nosotros. Pero también la transfiguración de Jesús nos revela la identidad verdadera de Jesús. No solamente Él es hombre, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. De ahí esta palabra que se escuchó, la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo. Y no solamente dice, es mi Hijo amado. Por lo tanto, escúchenle, escúchenle. Junto a Él estaba Moisés, estaba Elías, dos grandes figuras del Antiguo Testamento y que el pueblo judío esperaba con expectativa que un día regresaran para estar entre los vivos. Sin embargo, vemos que luego ellos desaparecieron, luego ellos se desvanecieron, pero Jesús se quedó. ¿Saben por qué? Porque últimamente el que se tenía que quedar para siempre es Jesús. Y bendito sea Dios, bendito sea nuestro Salvador, que se ha quedado para estar siempre con nosotros y entre nosotros. Nos revela la transfiguración, la divinidad de Jesús. Él es nuestro Dios, Él es el Hijo de Dios, que se hizo hombre para entender nuestra realidad y desde nuestra realidad hacernos también subir al cielo para poder contemplar un día su gloria santa. Pero también la transfiguración nos revela que tú y yo no estamos llamados para permanecer en este mundo para siempre, pero sí hemos sido llamados para ser un día transfigurados. Óyelo bien, para que un día seamos transfigurados, para que un día seamos transfigurados en un cuerpo glorioso. ¡Qué hermoso es esto! Saber que tú y yo estamos en este mundo simplemente como peregrinos, estamos caminando, pero que fuimos creados para poder un día trascender y poder gozar de la gloria misma de Dios. La transfiguración de Jesús hoy nos recuerda que tú y yo estamos llamados a vivir siempre con una vida que se deja transfigurar por el poder de Dios. Una vida transfigurada es una vida transformada, es una vida que se deja tocar por el amor de Dios, es una vida que se convierte en testigo, en testimonio fehaciente de la bondad de Dios, de su gloria santa, de su poder, de su majestuosidad. Nuestra vida ciertamente está llamada a ser tocada por la gloria de Dios. Hay algo que a mí me fascina, sobre todo hoy en este evangelio, y es cuando Pedro le dice a Jesús: Maestro, qué bueno, hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Había algo que Pedro no entendía. Pedro quería quedarse acampando en aquel lugar. Pedro quería acomodarse en aquel lugar. Pedro quería perpetuar aquel momento. Pedro pensaba que la transfiguración era un punto de llegada. Y lo que Pedro no sabía es que la transfiguración era un punto de partida para la misión que ellos tenían que realizar. Por eso nos dice el Evangelio que luego bajaron de la montaña a la realidad. Jesús, en cierto sentido, les permitió un momento de gloria para desde ese momento de gloria prepararlos para la realidad que venía. Pedro, ciertamente, quería quedarse allí. Pedro quería quedarse en la gloria y no tener que pasar por la oscuridad de la cruz. Pero lo que Pedro no sabía es que aquel momento de gloria era un momento de partida para algo más grande que venía para ellos. Hoy quiero invitarte, ¿sabes para qué? Para que encuentres en tu geografía espiritual también ese lugar de transfiguración. Para que nunca dejes de orar. La transfiguración ocurre mientras nosotros oramos, mientras nosotros estamos en comunión con Dios. Yo nunca me voy a cansar de insistir en la importancia de la oración. A veces la gente cree que la oración es una fuga, que la oración es huir de la realidad. No, la oración es encontrarnos con Dios y desde ese encuentro con Dios recibir la fuerza necesaria para hacerle frente a la vida. La oración nos fortalece, la oración nos da intimidad con Dios, la oración nos permite contemplar la gloria de Dios, la oración nos da entrada en la gloria misma de Dios. La oración es tener la certeza de que Dios está ahí contigo y de que estés enfrentando lo que estés enfrentando, sabes que vas a triunfar, sabes que vas a salir adelante. ¿Por qué? Porque Dios está ahí para decirte: no estás sola, no estás solo, yo estoy contigo. Qué importante es que hoy de pronto, en esta fiesta de la transfiguración, podamos pedirle al Señor que Él transfigure nuestra realidad,
que Él transfigure nuestro mundo, que Él transfigure nuestro ser y que nos dé la capacidad de poder hoy escuchar la voz de aquel que tiene palabras de vida eterna. Que ojalá hoy podamos escuchar la voz de nuestro Dios que nos habla y que nos dice cuánto nos ama y que quiere ciertamente obrar cosas grandes en cada una de nuestras vidas. Pida a Dios para que hoy te sostenga. Pida a Dios para que hoy te permita encontrar tu monte de transfiguración. Pida a Dios para que hoy te dé la alegría de poder salir de ti, para poder entrar en Él. Y sobre todo, que puedas contemplar la grandeza y la gloria de Dios que hoy quiere mostrarse grande en tu vida. Y recibe su bendición ahora y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.